Abrimos entonces, según el programa, en la ronda de preguntas y debate final. Entonces, pues ha sido una jornada muy intensa, con unos contenidos muy detallados. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros esta jornada, por la cual ha sido muy interesante e ilustrativa, y a todos los ponentes por sus presentaciones, porque han sido muy buenas. Y me surgen tres preguntas que, bueno, que algunas habéis ido resolviendo a lo largo de la jornada, pero hay algo que no me quedó muy claro, que es el tiempo que se estima para volver a poder utilizar el terreno una vez que ha sido afectado por la bacteria, cuando se retira todo el material vegetal. ¿Cuánto tiempo se estima que puede tardarse en volver a utilizar ese terreno? Más o menos. Porque yo imagino que debido a que el ciclo es de un año, a lo mejor una vez ya retirado todo el material vegetal hay que esperar el tipo en un año para que se eliminen todos los vectores. A ver, yo la verdad es que tampoco soy experta en el tema de la normativa de la Unión Europea. Lo que sí quiero recordar es que tenían que tener el cultivo 5 años sin utilizar, antes de volver a poner alguna especie de planta en el cultivo. Lo que no sé es si esa normativa ha cambiado en el 2020. Pero antes de eso es verdad que arrancaban todas las plantas y no dejaban plantar nada hasta 5 años después. Y Sí. creo recordar que no podía ser ninguna especie susceptible a Xylella. Esto ha cambiado. En la nueva normativa, que la tengo aquí, dice: se permite la replantación en zonas erradicadas con especies sensibles a Xylella multiplex si al menos en los 2 años anteriores, según estrictos muestreos, no han tenido resultados positivos en esa zona. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes olivos en una zona como la de Alicante, donde no se ha detectado la bacteria, tú puedes replantar especies no susceptibles, como es el caso del olivo, en las zonas erradicadas. Es decir, que donde se han arrancado los almendros, se podría poner en 2 años olivos. Eso es lo que se concluye de la nueva normativa esta que han sacado hace unos meses de la Unión Europea, la 2020-1201. Pero antes eran 5 años, sí. 5 o 6 años. Vale, genial, muchas gracias. Gracias, Borja, por tu pregunta. Tiene una pregunta de Esther Alonso, cuando quieras. Sí, buenos días. Bueno, iba a contestar la pregunta anterior, pero ya la ha contestado Alberto. Efectivamente, se ha pasado de 5 a 4 años y se permite replantar en zonas erradicadas con especies sensibles a Xylella que al menos en 2 años no hayan detectado positivos en esa zona. Y luego os iba a hacer otra pregunta, que era si habíais hecho algún tipo de estudio con la olivarda, con lo que es la Inula viscosa o Districha viscosa, a Marina o a quien me sepa contestar. No, esa no la hemos incluido en los estudios. Es verdad que en campo, yo quiero recordar, estoy prácticamente segura, que sí encontrábamos espumas en Ditrichia viscosa, en la zona de Sevilla de Constantina, por aquella zona, que es una zona donde hay muy poco manejo, sobre todo manejan la vegetación de cubierta con ganado y demás, y hay una vegetación de cubierta muy diversa. Es verdad que Ditrichia no era una de las más colonizadas, pero también se veían espumas en ella. Vale, os cuento, es que en Hoyo de Manzanares la podéis encontrar y en muchas zonas. Lo que pasa es que en todo el tema de olivares vivos y para otras cosas que son pues, recuperación de lindes o de taludes o cárcavas, nosotros además también la estamos recomendando por el tema del control de la mosca del olivo. Entonces, sí que, bueno, era por saber si no vamos a estar recomendando para un problema que tenemos algo que a lo mejor en un futuro nos puede ir para atrás. Vale, pues solamente saberlo. Gracias. Justo por lo que me dices de Hoyo de Manzanares, que nosotros hacemos mucha recolecta de ninfas allí. Allí, sobre todo, están en Eryngium campestre. No, en Ditrichia no solemos encontrar nunca. Sobre todo en Eryngium. Y como te digo, son unas teráceas y al final las teráceas sí que les gustan, pero no en los estudios que hay no es una especie que esté descrita como muy colonizada por las ninfas. Vale. Es que la idea es eso, el empezar a recomendarlas para lucha contra la mosca del olivo. Sí. Gracias. Ditrichia es una especie muy recomendable para el control de bastantes plagas porque es un buen reservorio de míridos, de orius y algunos insectos beneficiosos. Sí.
¿Alguna pregunta más? Borja, de nuevo, venga. Otra que me ha surgido es sobre el tema de los depredadores. Habéis hablado que puede haber algún tipo de insecto y de ave. Y un tercer tipo que se me había ocurrido, que a lo mejor no sé si se sabe algo, es el tema de anfibios, porque conozco casos aquí en la zona de la Sierra Oeste de Madrid donde se están empezando a instalar charcas de anfibios para también controlar un poco el tema del control de plagas. Y era por saber si se sabe de algún tipo de depredador de anfibio que también que se puede alimentar a lo mejor de las larvas o del adulto directamente, por si se sabía algo de ese tema. De anfibio que yo sepa no tengo ninguna noticia. Se me olvidó decir antes que también hay algunos estudios con arañas. También se ha visto que en Portugal tienen algún estudio en el que se ve que hay ciertas arañas que hacen su nido en la planta donde hay espumas de Filenus espumarius. Eso se está estudiando también, el papel de la araña en el control. Y quiero recordar que Dani me comentó en algún momento que había algún investigador que había visto algo en murciélagos. Murciélagos, eso es. Desde la Universidad de Alcalá me comentaron que habían descubierto en los excrementos de murciélago ADN de estos insectos. Y me preguntaron si había estudios. Y en principio tampoco se ha investigado nada, pero bueno, es una posible vía de nuevas investigaciones. Vale. Porque parece ser que quizás estos insectos tienen cierta alimentación nocturna, entonces, claro, me preguntaban cómo era posible que los murciélagos se alimentaran de ellos si no se sabía si tenían actividad nocturna o no. Parece ser que en determinadas épocas sí que por la noche salen a lo mejor de la zona en la que están a bordes de camino y se alimentan. Vale. No es sorprendente, nosotros hemos capturado estos insectos volando en la noche. O sea que sí que tienen cierta actividad de vuelo en la noche. O sea que puede ser que los murciélagos se los puedan comer. Vale, esa ya me ha quedado más o menos así clara, muchas gracias. Y otro tema que me gustaría comentaros es que conozco algún tipo de tratamientos directos que se están haciendo sobre la Xylella, que es con endoterapia. He visto que se está investigando el tema utilizando metales coloidales, me parece recordar, que hacen directamente la inyección sobre las plantas afectadas y al parecer es un tema que se está intentando, vamos, que lleva muy poquito el tema de la endoterapia. Se utiliza mucho a planta forestal y ahora están empezando a probarla con este tema. Era por si habéis escuchado algo, porque también he visto que en Valencia está empezando a probar con un medicamento que se utiliza en humanos, que es un derivado de la cisteína, y al parecer también está dando algún tipo de resultado positivo en ese ámbito. Entonces era por si sabéis algo más de ese tema. Sí, con la acetilcisteína se están haciendo estudios también en el vector. Bueno, Alberto puede explicar mucho más que yo sobre ese tema. Sí, a ver, con la N-acetilcisteína se desarrolló una tesis de máster en Brasil y la persona que hizo la tesis vino aquí un tiempo para ver si tenía algún efecto en el vector. En el vector no tiene ningún efecto, pero sí parece que puede reducir los síntomas en la planta. O sea que la formación que tiene esta bacteria, que tiene una capacidad para producir biofilm y taponar los vasos de xilema, se ve reducida en presencia de la acetilcisteína. Y el otro tema que preguntabas, sobre la endoterapia, sí. Esto se ha ensayado en California desde hace muchos años con viña y no ha dado resultados. Es una cosa que ya se ha ensayado muchas veces. Con endoterapia, por lo menos en viña, que es donde más se ha ensayado en California hace muchos años, parece que no combate bien la bacteria. Gracias, Borja. Tenemos otra pregunta de Ana Esmeralda, por favor. Ana, cuando quieras. Sí, hola a todos, buenos días. ¿Se me oye, verdad? Sí, muy bien. Vale, pues yo quería haceros una pregunta, bueno, es una pregunta abierta a quien pueda contestarla, si se sabe algo de cómo llegó la infección a Madrid. O sea, ese olivo se infectó por un vector, vino infectado de fuera. O sea, no sé si vosotros tenéis alguna información sobre este tema. La trazabilidad de cómo llegó la bacteria no la hemos conseguido tener. Se cree que es por planta joven comprada de un vivero que no sabemos qué vivero es y creemos que podría ser procedente de Italia. Pero esa es la sospecha, pero no se ha podido demostrar nada.
Vale, o sea que se piensa que no fue por vectores, no fue directamente por vector aquí en España. No. Vale. A ver, la única manera de que haya, pues eso, que esta enfermedad esté aquí es por eso, por un contagio de vectores, porque el vector viaje, a lo mejor viaje de Valencia en un camión, viaje hacia Madrid y luego aparezca que esté infectado. O sea, hay como muchas teorías, pero yo creo que la teoría más aceptada para este positivo es de planta de vivero y creemos que de origen italiano, pero no hay una certeza. Vale, gracias. No era planta certificada. Eso yo creo que lo podemos asegurar. Ha pedido la palabra Sonia Villalba. Sonia Villalba, Sanidad Vegetal, de la Comunidad de Madrid. Sí, coincido con Alejandro, no tenemos identificado el origen de este foco, pero realmente, dado el trasiego enorme que tienen los olivos o han tenido hasta las fechas, hasta la fecha de la aparición del primer foco, el trasiego grande de olivos que ha habido sin certificar, de plantones, de todo tipo de orígenes, pues la verdad es que hace muy difícil determinar de dónde ha podido proceder. Realmente complicado, porque como son plantas que hasta este momento no han necesitado pasaporte fitosanitario y se han movido libremente por todo el territorio nacional e internacional, pues es muy difícil realmente ver la trazabilidad. Y luego, relativo a lo que ha comentado Borja sobre la endoterapia no es una técnica ampliamente utilizada en el sector forestal, porque los productos que estaban autorizados para endoterapia están siendo prohibidos. Entonces, realmente la endoterapia es un sistema que se podría utilizar con muchos matices y con muchas restricciones, pero a nivel general, para una plantación de olivar, pues yo veo que me parece que puede ser una cosa bastante complicada. No obstante, ensayos se pueden hacer todos los que se deseen, pero oficial no hay nada. ¿De acuerdo? Pero nunca había manejado el Zoom. Mi nombre es Jesús Montoro y soy de la delegación, el responsable de la Delegación Agraria de Arganda. Quería agradeceros esta invitación. No sé si ha asistido algún compañero más, pero a mí el mundo de la xilera me parece un mundo apasionante, igual que el de la sanidad en general. He estado saliendo y entrando continuamente porque ya os digo que trabajo en una delegación y no sé si alguna de la pregunta que voy a hacer la habéis resuelto ya o no, pero bueno, yo lo dejo ahí. Gran parte de los estudios que habéis estado explicando esta mañana a través de los distintos ponentes habla sobre los hospedantes y los vectores de transmisión. Y claro, todo esto me imagino que gran parte de estos estudios van dirigidos un poco a cómo manejamos estas poblaciones para que la incidencia de la xilera en un futuro, si se da, pues poder controlarla y manejarla. Por un lado se hablaba de los hospedadores, o de las plantas, mejor dicho, hospedantes, y claro, me parece muy complicado, fundamental determinar cuáles son las plantas que tienen más carencias estos vectores, pero me parece súper complicado el manejo, porque no sé si lo habéis comentado, pero desde la Unión Europea precisamente a lo que se tiende es a conservar la cubierta vegetal, por lo cual no sé muy bien cómo se podría hacer ese manejo, teniendo en cuenta también que en la zona sureste, que es la zona donde nosotros estamos, hay un mosaico muy importante de olivar con terreno forestal. Entonces tú puedes controlar la vegetación a lo mejor de alguna forma en las parcelas agrícolas, pero estás lindando con terreno forestal. Entonces me parece muy complicado. Y con respecto a los vectores pasa otro tanto de lo mismo. No sé si alguien ha comentado anteriormente el uso de piretroides. Los piretroides en el ámbito forestal están muy prohibidos porque acaban con todo, es decir, son de contacto y si tú los aplicas en masas forestales no te cargas solamente la especie objetivo, sino que te cargas absolutamente todo lo que hay, por lo cual no se utiliza. En el ámbito forestal se utiliza exclusivamente en Madrid el Bacillus thuringiensis. Por lo cual también el control de los vectores en esta zona, que es un mosaico, ya decía, pues de carrasca, coscoja, pino carrasco con olivar, me parece muy complicado. Entonces, no sé si tenéis pensado a futuro hacer un manual de manejo para los agricultores o de recomendaciones para ver cómo podemos manejar tanto a las hospedadoras
como a los vectores de transmisión. Y después también he escuchado que me he unido en el último momento al tema de la endoterapia. Aparte de lo que comentaba Sonia, de que no hay productos, y es verdad, en Madrid se está utilizando sobre zonas de pinar muy concretas, tiene un problema también de precio, es decir, se da un pinchazo cada 30 centímetros de perímetro de árbol y más o menos está saliendo cada pinchazo a 5 euros, por lo cual si multiplicas un olivar me parece bastante complicado. Y bueno, simplemente estas cuestiones que he trasladado y por mi parte nada más. Un saludo y gracias por la invitación. Pues gracias por la pregunta. En cuanto a la parte del manejo del mantenimiento de las cubiertas en el cultivo, claro, últimamente el problema que hay con la xylella es que uno de los manejos que se está haciendo según la normativa es eliminar las cubiertas vegetales, rotulación del terreno. Nosotros lo que estamos intentando es identificar especies vegetales que se puedan mantener en la cubierta, pero que sirvan para el manejo de la ninfa, en este caso, porque la ninfa es la que tenemos más localizada, aparece solo en primavera, sabemos que se alimenta de diferentes especies de cubierta vegetal, es localizable porque produce una espuma muy patente, blanca, son gregarias, entonces, claro, como medida contrapuesta a lo que se está haciendo ahora mismo, que es eliminar las cubiertas directamente y que tiene un daño ambiental enorme, lo que estamos intentando es eso, seleccionar algunas especies que se puedan mantener y que sirvan tanto como especie trampa en algunos casos, como hemos visto para la mostaza blanca, por ejemplo, que atraiga a la ninfa, que la ninfa se alimente de ella, pero que la tasa de mortalidad de esa ninfa al final sea elevada en esta planta porque no se desarrolla bien. Tanto eso como otras especies repelentes como la Diplotaxis, que también es muy común en los olivares. Entonces sería cuestión de seguir mirando en esa línea qué selección de especies vegetales se pueden hacer y cómo distribuirlas dentro del cultivo de una manera lógica e inteligente para acumular la ninfa en ciertas zonas y que luego por labores mecánicas, por ejemplo, se pudieran eliminar. Porque el tema del adulto es mucho más difícil y ahora mismo lo único que se está haciendo es aplicar fitosanitarios muy generalistas, además, que se cargan todo. Se está haciendo también estudios de insecticidas que sean más exclusivos, podríamos decir, para las especies de vectores de xylella, pero bueno, eso todavía está en estudio también. Entonces, pues eso, el objetivo sería así, volver a mantener las cubiertas vegetales, que realmente es lo que se ha estado trabajando desde hace ya bastante tiempo, que la Unión Europea es lo que ha estado promoviendo hasta que apareció la xylella, vaya. Vale. En relación con los piretroides, la idea no sería tratar en las masas forestales, porque, como dices, pues produce una serie de efectos secundarios indeseables, pero sí se podría tratar en las zonas afectadas, de hecho se trata por xylella para reducir la densidad de vectores en olivares o en almendros. Ahora, la idea es tratar donde están las ninfas, que como ha dicho Marina son las más inmóviles y las que menos se desplazan. Por lo tanto, se pueden hacer tratamientos dirigidos sobre las ninfas en la cubierta vegetal, no en las masas forestales, porque las masas forestales las usan solo para cuando la vegetación herbácea se seca y pasan el verano ahí, los meses más secos del año. Pero realmente son los adultos los que pasan el tiempo en las masas forestales. Entonces ahí no tiene sentido tratar contra los adultos, creo yo. Otra cosa, al hacer el manual que dices de manejo para agricultores, era algo que yo creo que en principio no nos habíamos planteado, pero que sí que puede ser bastante interesante cuando tengamos resultados de los estudios que estamos haciendo. Bien. ¿Tienes pregunta Sonia de nuevo? Sonia Villalba, por favor. Vamos a ver. Lo que dice Jesús Montoro está muy bien. El respeto a la fauna, la verdad es que desde el ámbito... ¿Hola? Sí. ¿Se me oye? Sí. Desde el ámbito de la sanidad vegetal, desde luego, tanto a nivel de Ministerio de Agricultura como de comunidades autónomas, las restricciones en los usos de los manejos de los productos fitosanitarios son enormes. O sea, no hay ni siquiera ya prácticamente autorizaciones excepcionales.
precisamente porque se trata de cumplir con la normativa europea, el Real Decreto 1311 de uso sostenible de los productos fitosanitarios, y obviamente ese Real Decreto no nos lo podemos saltar, pero tampoco nos podemos saltar que Xylella fastidiosa tiene un plan de contingencia propio y hay que cumplirlo. Y eso es independiente de si la zona es agrícola o es forestal. Si la Unión Europea dice que hay que cumplirlo y hay que hacer una serie de tratamientos y hay que hacer una serie de gestiones vegetales, hay que hacerlas, pero no porque porque hagamos uso sostenible, sino porque la Unión Europea ha aprobado un Plan Nacional de Contingencia y hasta que el foco de la Comunidad de Madrid no esté erradicado, hay que llevar las actuaciones necesarias, porque estamos obligados a ello. O sea, que no es que seamos más papistas que el Papa ni nada, sino que es que nos obligan desde arriba y ya está. Aparte de que es beneficioso para el olivar madrileño. Por otra parte, y siguiendo también con el tema del manual de gestión, el manual de gestión también está muy bien, pero realmente el objetivo que pretendemos en la Comunidad de Madrid es erradicar el foco, o sea, erradicar el foco y luego hacer un manual de gestión de medidas preventivas. O sea, nosotros no queremos tener foco de Xylella fastidiosa, queremos eliminarlo, queremos erradicarlo. De hecho, está en proceso de erradicación, no está en proceso de contención. Entonces esas cosas hay que tenerlas muy claras porque la única gestión que se puede hacer frente a un organismo de cuarentena es la gestión preventiva mientras no está y la gestión de erradicación en el momento en que se presente. Entonces el manual está muy bien, pero en el manual hay que incidir absoluta y necesariamente en la localización de las plantas, que esas plantas lleven sus requisitos legales que tienen que llevar y que son obligatorios, y en las medidas preventivas o las medidas de manejo de la vegetación y de manejo de los vectores, si es que los hay, que se puedan recomendar de acuerdo a los ensayos que se están planteando aquí, que por otra parte a mí me están resultando tremendamente interesantes y la verdad es que tengo que reconocer que también, bueno, desde los responsables de sanidad vegetal de la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que no teníamos idea de que había tanto avance hecho. Entonces, bueno, pues hay que reconocer que la verdad es que está siendo una jornada muy interesante. La palabra a Michelle Bandiera. Gracias. Quería agradecer, Sonia, para permitirme escuchar. Yo soy un estudiante de doctorado de la Universidad de Padua y hace 3 años hago investigación sobre Xylella en Apulia. Y soy geógrafo, entonces tengo una mirada un poco diferente, pero bueno, estoy siempre en contacto con muchos de los investigadores que bueno, hicieron investigaciones científicas en Apulia, y como Daniele Cornara, que puede ser que alguien de ustedes conozca porque, bueno, es más entomólogo. Ha trabajado aquí, bueno, y sigue trabajando aquí en el CSIC. Ah, perfecto. Vamos, bueno. Y bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, estamos hablando de cultivos que tienen un mercado muy complicado, ¿no? Como que también como manejo. En España y en Italia hay muchas zonas donde esos cultivos son abandonados, donde no son más rentables, donde no hay cuidado. Entonces, y claro, ese fue también uno de los problemas en Apulia, y que las medidas de contingencia son muy impactantes y la gente no las quiere, y no solo los agricultores, pero también no hay agricultores, ¿no? Y eso pasa también aquí, ¿no? Hay áreas rurales. Yo estoy haciendo una investigación sobre el olivar.
bueno, ahora el olivar rentable es el superintensivo, que preocupa solo un 30% de la superficie cultivada a olivar. ¿Esto qué significa? Que el 70% está casi que no es más rentable y en unos años podemos imaginar que va a ser abandonado o no sé qué, ¿no? Entonces, o descuidado, por lo menos. Entonces, claro, es un poco una pregunta que ya hizo Jesús Montero. ¿Cómo podemos económicamente valorar el cuidado en ese sentido del olivar? Porque, claro, ¿quién va a hacer estas medidas de controlar las plantas que hay abajo del olivar si no logramos controlar un insecto que se va, ¿no? Claro que es muy, muy difícil, ¿no? Todas las investigaciones. Y eso también fue el eje, el punto central del por qué las medidas de contingencia en Apulia no funcionaron, ¿no? Porque, bueno, los conocimientos son pocos, hay que hacer políticas muy claras y duras sobre un conocimiento muy frágil, que cuánto se mueve un insecto, 100 metros, 200 metros, esto es muy claro, ¿no? No es cierto para nada. Y entonces, digo eso. Bueno, la segunda pregunta es, entonces, ¿cómo mezclar una prevención y que convolga también la sociedad? Entonces, ¿quién tendría que tener este cuidado? Y la segunda pregunta es, ¿qué efecto tiene Xylella fastidiosa en Philenus spumarius? Como si hay investigaciones sobre el comportamiento de esta bacteria adentro del insecto. A ver, yo en cuanto a la primera pregunta, es verdad que creo que la situación de Italia y de España es un poco diferente, porque es verdad que aquí en España la mayor zona olivarera está en Andalucía, la zona de Jaén, Córdoba, Sevilla, y es cierto que se está implementando mucho el olivar muy intensivo, pero la mayor parte de la producción todavía se hace en olivar tradicional. Si tú viajas por esas zonas es todo olivar tradicional con olivos muy antiguos, separados en una distancia bastante considerable, entre 10 metros, unos 10 metros así el uno de otro. Y eso se sigue manejando actualmente, se sigue sacando rendimiento de ese tipo de olivar. Por eso creo que, a ver, nosotros afortunadamente en esa zona no hemos tenido brote de Xylella, entonces claro, no tenemos el problema que tiene la región sur de Apulia y espero que no lo tengamos. Pero creo que si se hubiera que poner en marcha alguna medida de control como las que estamos ahora mismo investigando, aquí sería un poco más fácil en ese sentido, porque la mayoría de los olivares no están abandonados. Sí que hay algún olivar abandonado, pero la mayor parte de la región donde se cultiva olivo se sigue produciendo bastante y se sigue trabajando bastante. Entonces yo creo que sí que llevarían a cabo las labores que tuvieran que llevar. Y luego, pues claro, eso sería cuestión de que la Unión Europea llevara un control real de qué se hace con los olivos, porque claro, lo que no puede ser es que tú tengas el olivar abandonado o simplemente por ocio y no le hagas nada y sigas recibiendo ayudas y demás. Entonces, yo creo que ahí sería una cuestión de normativa también. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marina. Quizás es verdad que en Andalucía, como dice ella, sí que está menos abandonado el olivar, pero en la zona de Madrid, como he comentado antes, sí que se ve bastantes parcelas en estado de abandono. Entonces, entiendo tu pregunta y la resolución pues es compleja, porque apoyo lo que dice Marina, que yo creo que es cambio de mentalidad y cambio en la normativa europea. Y fomentar el desarrollo de los pequeños agricultores y que cuiden sus olivos y no se queden abandonados. Sobre el abandono del olivar, el otro día efectivamente estuve en una reunión no sé si era en el ministerio, porque la verdad es que esto de las reuniones es una locura. Madrid tiene un gravísimo problema de abandono del olivar. O sea, en Madrid, no de abandono del olivar, sino de abandono del campo en general. En Madrid la población agrícola es muy pequeña. Si no recuerdo mal, las cifras son unos 3.000 agricultores profesionales. Y de esos 3.000 agricultores, o de los 3.000 que tienen tierras o que son titulares y que reciben la PAC, el 90% son agricultores a título parcial. Es decir, ni siquiera la actividad agraria es la actividad fundamental.
Esto supone un problema de gestión importantísimo que es... pero realmente el agricultor titular de las tierras es el responsable de las tierras. Y aunque la Ley de Sanidad Vegetal contempla una serie de obligaciones para el cuidado del arbolado, del cual no es titular, pues la verdad es que es muy difícil hacer un control real sobre la gestión de estas tierras. Realmente lo que comentaba Michele, pues en Madrid, si apareciera un foco importante, un foco muy activo de Xylella fastidiosa, nos veríamos con un problema de bastante entidad, porque para Madrid, para el agricultor madrileño, muchas veces la tierra vale por lo que puede valer en su momento cuando se recalifique. Entonces, eso es una realidad que hay que admitir. Y luego, además, también existe otro problema, y es que la verdad es que yo no estaba, tampoco tengo mucha documentación sobre eso, pero el abandono de los campos, en el momento en que empieza a crecer una serie de vegetaciones espontáneas como son las retamas, por mucho que el campo esté calificado como agrícola, según catastro y según los registros y según todo, no sé muy bien la razón, pero pasa a ser catalogado como terreno forestal. Al cabo de, si no recuerdo mal, creo que son 5 años. Esto lo que hace es añadir otro problema más, porque el terreno forestal se depende de la administración forestal, que suele ser muy restrictiva a la hora de hacer cualquier tipo de gestión del territorio. Entonces, realmente la implantación de medidas es complicada, es muy complicada en el caso de la Comunidad de Madrid, porque el olivar, aunque tenemos grandes zonas productivas y de un aceite de excelente calidad, por cierto, no hay canales de comercialización lo suficientemente activos como para que permitan que la producción del olivar se sustente por sí misma. Entonces, realmente hay un problema, pero muy serio. Y por otra parte, que la Administración controle, o que la Unión Europea controle que se establezcan las medidas, es un poco lo que comentaba Michele, que el único control que puede hacer la Administración es si el agricultor, si el titular de la tierra no hace las medidas que son obligatorias en el momento en que existe un plan de contingencia. Entonces la Administración tiene que entrar, pero con las medidas durísimas. Y las medidas son arranque, roturación, eliminación de vegetal, etcétera. Todo lo que ya sabemos y que por otra parte Michele ha comentado. Simplemente estas puntualizaciones porque, claro, Madrid tiene una complejidad en el manejo fitosanitario que no es pequeña. Es un área, casi todo es periurbano. Hay una influencia de la población urbana enorme. La población rural, como digo, está muy envejecida. Hay muy poca población que inicie negocios nuevos, porque tampoco es tan fácil en el medio rural. La población que puede ser profesional, no hay renovación generacional. Es decir, Madrid es un territorio muy complejo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y termino. Sí, yo solo comentarle a la pregunta de Michelle, que creo que ha hecho sobre qué pasaría si se comporta igual un insecto con la bacteria respecto a un insecto sano, digamos. Parece que los estudios que hay hasta ahora con Filenus indican que cuando están infectados con la bacteria se alimentan peor de las plantas, ingieren peor de xilema. Es decir, que de alguna manera la bacteria le perjudica al insecto, se alimenta peor. Y también prefiere plantas con menos síntomas que plantas muy sintomáticas. Eso es lo que se sabe sobre el efecto
de la bacteria en el insecto. Con otros vectores hay muchos más estudios, pero con filenos hay pocos. No sé si respondo a eso, a su pregunta. Sonia, de nuevo. Sí, no, precisamente le iba a dar la palabra a Esther. Esther, que es la técnica del olivar, que abarca la mayor parte del territorio del olivar de la Comunidad de Madrid. Esther sabe muy bien cómo está el campo, cómo es la situación en campo, y también es muy consciente de la dificultad que hay de organización, o creo que lo es, si no que lo confirme o me contradiga, de la dificultad que hay en cuanto a la organización de agricultores para que hagan tareas en conjunto y para que hagan tareas que tienen que hacer o que son preventivas. No sé si Esther quiere intervenir, pero estaría bien, porque ella tiene el punto de vista directo del campo. Pues a ver, puedo intervenir y es complicado el tomar solamente un tema. O sea, el tema de la sanidad vegetal yo creo que es complicado, pero que van entrando en razón y van preguntando cada vez más y van haciendo las cosas, sobre todo si hace falta mucha formación en el campo. En cuanto los agricultores tengan formación, sabrán hacer las cosas y las irán tomando en serio. Y luego, con lo que ha hablado Michelle, que es más bien de filosofar, es que lo que tenemos que ver es el precio que tiene el aceite en las 3 últimas campañas. Estamos a niveles de España de 2,22 euros el litro. Y con eso, pues lo dejo ahí. Es muy complicado mantener un campo sin una rentabilidad. Entonces nos hacen falta agricultores profesionales que sepan lo que están haciendo, por qué lo hacen, y esto es una empresa. Hay que tener un fin. Y como queráis, si queréis filosofar, hablamos mucho. Pero vamos, la idea para mí es formación, divulgación como esta, de los que estéis, la administración, la universidad, los centros de investigación, los técnicos que estamos en campo, las cooperativas, las asociaciones agrarias, pues con que os planteemos problemas, nos deis soluciones y transferencias y adelante. No hay que ser pesimista, Alejandro, yo estoy contigo. Gracias. No, pues, a ver, un poco por filosofía, solo filosofo un poco, voy a filosofar un poco. Efectivamente, uno de los problemas que tenemos es el trabajar en el campo, o sea, el que haya un relevo generacional, que el campo sea rentable. Pero yo creo que también lo que tenemos que plantearnos, y es una cosa que Sonia ha hablado fenomenal, Esther, lo mismo, Alberto, o sea, todos estamos yo creo que en la misma línea, y la misma línea es que este tipo de agricultura en el que no es una agricultura súper mecanizada, extensiva, o sea, intensiva, etcétera, sino que aquí lo que tenemos que buscar es qué beneficios da a la sociedad este tipo de agricultura con respecto a ese otro tipo de agricultura en el que vamos a mecanizar a altos rendimientos y demás. No quiero demonizar esa agricultura es necesaria, esa agricultura es fundamental, pero una comunidad como es la Comunidad de Madrid, que es eminentemente urbana, lo que sí que deberíamos tener toda la sociedad, es decir, todos los habitantes de esta comunidad, tendríamos que tener en cuenta que si queremos tener un campo, y eso lo que da es equilibrio territorial a una región, si queremos tener campo, tenemos que mantenerlo. Pero lo tenemos que mantener no solo el agricultor, es que lo tenemos que ayudar nosotros. ¿Cómo? Incrementando los precios de los productos, por supuesto. Pero si eso cumple un beneficio ambiental, un beneficio social, y que el campo es sumidero de carbono, porque estamos metiendo materia orgánica, porque estamos haciendo unas buenas prácticas agrarias, porque eso no se pega. O sea, es que al final tú, cuando sales con el coche de la ciudad, lo que te gusta es ver paisaje. Y ese paisaje vale dinero. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes, en el que tenemos que trabajar técnicas en las que sean sostenibles, que sean medioambientalmente positivas. Y en eso estoy de acuerdo con Esther, que es que hay formación, pero formación
y dinero. Esto hay que pagarlo. O sea, en Cataluña, en Baleares, hay 1 euro de tasa de turismo. ¿Por qué ese euro se destina, parte de ese euro de la tasa turística se destina a temas de desarrollo rural? Bueno, pues eso es una idea. Eso es una idea. Yo no digo que tengamos que tener todo vía impuestos, pero yo cuando salgo al campo y yo soy usuario del campo, porque yo soy usuario del campo, yo como los productos del campo, yo voy a pasear al campo, todo esto, pues, joder, si yo quiero tener un entorno agradable y un entorno que está dando un beneficio a nuestra sociedad, que estamos equilibrando pues, las emisiones de la ciudad con respecto al campo, pero estamos emitiendo, estamos secuestrando carbono. O sea, vamos a ver, es que esto tenemos que valorarlo y esto, por aquí va la política de la Unión Europea en los próximos años. Los ecoesquemas van de estas cosas. Entonces, estos trabajos que nosotros hacemos y que llevan la línea de pues estos manejos, de cómo manejar esta plaga, de cómo trabajar el campo, de cómo tener una estrategia, pues son importantísimas. Pero esto tiene que estar remunerado, porque si no lo que vamos a tener es un campo abandonado y lo que vamos a tener es lo que decía Sonia, vamos a tener masa forestal, porque la naturaleza lo que hace es colonizar, como normalmente lo tiene que hacer. Pero si queremos ese equilibrio territorial que todos buscamos y ese despoblamiento de las zonas rurales, evitar ese despoblamiento, lo que tenemos que tener es que haya oportunidades en las zonas rurales. Eso es fundamental. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto. El concepto de la agricultura ecológica, la agroecología, como un concepto agricultura ecológica plus. Es decir, que haya un entorno, o sea, que esa agricultura que tú haces repercute en la sociedad, repercute en tu entorno, repercute en tu medio ambiente. Eso es fundamental. Y en eso tenemos que trabajar. Y esto no es divagar, esto no es filosofía, esto es una realidad que va a ser una realidad dentro de 3 años. Porque esto es lo que nos van a pedir. Entonces tenemos que trabajar sobre esto. Y tenemos que trabajar sobre esto y todo el conocimiento que nosotros podamos generar tiene que ir en esta línea. Y esto de lo que decías tú, Marina, que es una cuestión de la guía para el manejo de explotaciones y de cómo trabajar con esto, o sea, es fundamental. Nosotros trabajamos para el sector. O sea, nuestra investigación es para publicar, pero esa publicación tiene un objetivo final y es que el sector cambie y que las políticas cambien. O sea, no tiene ningún sentido que eliminemos cubiertas vegetales cuando el PDR en la nacional lo que está haciendo es fomentar las cubiertas vegetales. O sea, son políticas que se están pegando. Que si es necesario eliminar la cubierta vegetal porque no hay otra solución, bueno, de acuerdo, pero lo que estamos viendo es que hay otras soluciones. Y estas investigaciones, pues todas las investigaciones que lleváis desde el ICA y en los proyectos europeos, proyectos nacionales y este pequeño grano de arena de esta investigación en la Comunidad de Madrid va en esa línea. Y esa línea es la que nosotros tenemos que trabajar y es el trabajo para ese objetivo. Objetivo de mejorar la agricultura y mejorar ese diálogo entre la naturaleza y la agricultura. La agricultura no tiene que ser perjudicial para la naturaleza, tiene que estar integrada en la naturaleza. Y ese es el punto final. Y en esto estamos trabajando en el BIMIDRA y estamos trabajando en el departamento. Vosotros, tenemos no sé cuántos proyectos, grupos operativos, proyectos pilotos, que la línea de trabajo es esa. Bien, Alejandro. Hay una palabra de Ana Esmeralda. No sé si quiere Ana. Sí, esto no, o sea, no va a ser una pregunta, no quiero ya enrollar más el tema, pero solo quería decir que, bueno, que estoy de acuerdo con Alejandro en eso de que el usuario también debería de alguna forma pagar el hecho de que está usando el campo, la naturaleza y tal,
pero que yo también creo que las ayudas a la agricultura deberían estar un poco supeditadas también a las buenas prácticas. Es decir, no darte ayudas solo porque tienes un campo, solo porque tienes unas tierras, sino porque haces bien las cosas que tienes que hacer. Igual que con la ganadería, que tener unas ayudas supeditadas a evitar los ataques o los problemas, no ayudas a posteriori de ya me han atacado, ya ha sido tal, doy el dinero. O sea, yo creo que también, aparte del usuario, habría que las ayudas que supeditarlas un poco más a buenas prácticas, no solamente porque tengo un campo que a veces ni trato, ni cultivo, ni nada. Exacto. Y nada más eso. Es que es exactamente por donde va la línea, son pagos por resultados. Ahora mismo la línea de trabajo de la Comisión Europea es dar ayudas, pero por resultados. Es decir, que si yo te pongo una línea de incremento de materia orgánica en el suelo, si tú lo que voy a tener son indicadores, y si tú cumples esos indicadores, tú vas a tener la ayuda. Pero tiene que ser una ayuda que sea solvente, que no te den 4 duros, sino que tiene que ser una ayuda, pero por resultados. Al final lo que vas a demostrar es que tú estás haciendo un buen trabajo, porque estás incrementando la materia orgánica con un manejo X de tu cultivo. Eso es por supuesto que va así, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que por ahí va la línea, va por ahí, vamos, eso es sin ninguna duda. Pero por lo que dices, es una ayuda que se da por resultado de producción, no por resultado de si... No. Ah, vale. No, la materia orgánica es fertilidad del suelo, por ejemplo. Ah, vale. Entonces te he puesto un ejemplo de materia orgánica, pero te puedo poner ejemplos de mantenimiento de reservorios de fauna auxiliar beneficiosa, por ejemplo. Ajá. Eso o sea que eso ya se está dando las ayudas. No, por ese no. motivo. En esta programación no, es la futura programación de la PAC. Ah, vale. Estamos trabajando ya en ello. O sea, estamos trabajando con todos los organismos, el área de desarrollo rural, pues para trabajar en estas cosas. Trabajar en el producto local, que los productos no viajen miles de kilómetros cuando es posible tenerlos cerca. Bueno, pues en eso estamos trabajando. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí presentes en la jornada desde el principio, pues daros las gracias porque creo que ha sido una jornada muy interesante en la que hemos sacado muchas conclusiones y que bueno, que yo creo que estamos trabajando en la buena línea y que dentro de poco vais a tener más resultados. Entonces seguiremos estando en contacto y estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos vosotros, Marina, Marcos, Clara, Daniel, Alberto y todos los que habéis participado activamente en la jornada, y enhorabuena porque ha sido, yo creo que un éxito.